hay muchas definiciones acerca de lo que es un político, hasta las peyorativas, desde las peyorativas, que son las que más abundan, por cierto, hasta la de los grandes académicos, filósofos y todo lo demás. Y bueno, yo me he permitido acuñar una con la cual me siento profundamente identificado y que tiene que ver con lo que menciona ahora Carlos Cholico. ¿Quién es un político? Porque luego también eso es otra cosa importante. Pareciera ser que como hay tantas definiciones peyorativas, cuando le dicen a alguien, oye, tú eres político, chucho, ¿yo por qué? O eso lo será quien, ¿no? La más fija de tu casa, qué sé yo. En ese contexto es muy importante que la ciudadanía empecemos a tomar en serio lo que es la política y empecemos a ser políticos. ¿Y bajo qué esquema? Esa es la propuesta. Político es aquel que, enterado de un problema general, se aboca a resolverlo. Punto. No estamos hablando de títulos nobiliarios, de supersueldazos, no estamos hablando de el séquito que nos va a acompañar para llegar ahí. Y una muestra palpable de lo que acaba de decir Carlos Cholico, en el sentido de que estamos haciendo su trabajo, lo pudimos constatar en el foro Malas Decisiones que Matan, en donde 3 diputados, ¿sí?, 3 diputados casi a gritos nos pidieron a la sociedad civil que los apoyáramos porque sus coordinadores parlamentarios no les hacen caso porque tienen otros intereses. ¿Lo escuchamos todos? Sí. Y para no tener tela de duda, y se usó la palabra y les dije, ¿es eso lo que nos están pidiendo? 500 o 1000 afuera del Congreso del Estado para que pueda caminar una iniciativa de ley, una reforma de ley. Díganme cuándo los quieren. Fíjate, Cuauhtémoc, que ayer me encontré al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, y me comentaba de la trascendencia del foro Malas Decisiones que Matan. Me decía que prácticamente no había tenido contacto la Comisión Estatal de Derechos Humanos con la Secretaría de Educación Pública, y que fueron cerca de 300, no me acuerdo si maestros o directores de escuela, a una reunión de la Comisión Estatal de Derechos Humanos con la gente de la Secretaría de Educación Jalisco, consecuencia del foro de Malas Decisiones que Matan. Yo creo, Cuauhtémoc, que cuando los ciudadanos se organizan y tienen una propuesta, tienen un sentido de esa organización y de esa participación para buscarles solución a un problema, tratar el problema número 1, ¿cuál es la problemática del problema? Y cómo resolver el problema con la participación de los ciudadanos, no nada más del gobierno, de los ciudadanos, porque son dos partes, ¿no? Son ciudadanos y es gobierno. Y creo que el valor de este foro, Malas Decisiones que Matan, sobre la violencia escolar y el acoso, pues hay una declaración Guadalajara respecto a esto, no sé si la traigas, Cuauhtémoc, para darle lectura, pero creo que cuando se actúa con un sentido de responsabilidad, no un sentido de confrontación, porque hay grupos ciudadanos que se van a la confrontación. Creer para construir no busca la confrontación, es crítico, pero propositivo, y busca hacer sinergia, porque bueno, si te peleas con el gobierno, entonces ¿cómo se van a resolver problemas? Yo siempre he considerado, Cuauhtémoc, Carlos Cholico, Carlos Casillas, Nadia y al auditorio, que un movimiento ciudadano, si no se plasma en acciones de gobierno, en programas de gobierno, pues no tiene razón de ser, fracasa ese movimiento. Por supuesto que hay de movimientos a movimientos, hay movimientos contra la injusticia, contra la violencia, etcétera, que se requiere cambios de problemas que se generaron en años y en décadas, y la solución también no se puede dar de la noche a la mañana, pero es muy importante que la participación ciudadana también busque soluciones al conflicto, no nada más el choque, la confrontación y la descalificación, sino cómo resolver el problema, porque muchos de los problemas también nosotros como ciudadanos tenemos nuestra parte para resolverlo, y en eso yo veo lo positivo de los dos foros que tú señalas, Cuauhtémoc,
el de legislar para la vida, sobre cómo perfeccionar el marco jurídico que existe y programas de cómo salvar vidas, de cómo disminuir en una década, porque eso se planteó, cómo disminuir en una década, del 2011 al 2020 en Jalisco, el 50% de muertes, que mueren por alcohol y volante y que se pueden prevenir. Muertes que no deberían de suceder, pero que suceden por la inconsciencia de nosotros los ciudadanos, de los padres de familia, por las malas políticas públicas, por gobernantes insensibles. Y bueno, la labor de este colectivo de víctimas de violencia vial en el caso de cómo enfrentar el problema de las muertes por accidentes, ahí está precisamente cómo sensibilizar a más ciudadanos, cómo sumar aliados de todos lados, diputados, gobernantes federales, estatales, municipales, de seguridad, de vialidad, de salud, porque todos podemos enfrentar problemas cuando nos organizamos, cuando tomamos conciencia y nos organizamos. A mí me gustaría rescatar lo que nos mencionaba Carlos Casillas y que tú ahorita lo tocaste también, la importancia de las políticas públicas, porque realizar acciones, realizar programas, eso lo puede hacer cualquiera, con gobernantes o sin gobernantes, con presidentes municipales o sin presidentes municipales. La base de la burocracia, en el buen sentido de la palabra, vamos a decirlo, en el sentido francés de la palabra, ¿sí? La base de la burocracia seguiría trabajando. Si hoy en día nos quitan al gobernador, no necesitamos interino. Si se quitan a algún presidente municipal, no necesitamos interinos. La base burocrática va a seguir trabajando en programas, en planes. Pero lo que se necesita hoy en día, debemos de trascender a las políticas públicas. ¿Y qué es esto? Los programas, que el programa de piso firme es bueno, yo diría que es excelente. ¿Cómo lo manejan? ¿Sí? Estoy mencionando solamente un programa. El manejo ya se presta a una situación de carácter estrictamente politicoide, si me permiten la expresión, ¿no? Porque si fuera político no tendría absolutamente nada de malo, sería muy bueno. Pero si ya es de grilla, si ya es, mira, te doy esta paleta para poder llevarme yo al bolsillo chorrocientos pesos, eso ya es otra cosa. En cambio, cuando logramos, poco se ha logrado en México, por cierto, estamos incipientes en esa situación. Cuando logramos políticas públicas, no importa de qué color es el gobierno que está administrando, ¿sí? Cuando logramos políticas públicas, no importa incluso si hay crisis económica, crisis política, no importa eso. Las políticas públicas permiten el desarrollo social de una comunidad. Vamos a ir al corte.